Hola a todos, hoy vamos a hablar un tema muy importante que es cómo el sueño afecta o participa en nuestros procesos de consolidación de la memoria y el aprendizaje. Soy la doctora Vivian Banner, neuróloga de adultos, subespecialista en medicina del sueño, y hoy vengo a hablar con ustedes de este tremendo tema. Básicamente por lo siguiente, últimamente me han llegado muchos pacientes adultos que creen tener el probable diagnóstico o sospecha de un diagnóstico de déficit atencional porque empiezan a experimentar problemas de concentración, atención, memoria, entre otros síntomas sugerentes de este diagnóstico. Pero muchas veces en estos pacientes nos damos cuenta que no duermen bien. Y al no dormir bien empieza a afectar su capacidad de concentración, de memoria, de creatividad, entre otras cosas. Entonces, hoy vamos a responder todas las dudas y vamos a explicar cómo el sueño participa en estos procesos importantes de nuestra función cognitiva. Así que, Matías, acá estoy lista para poder responder todas las preguntas que tengas al respecto. Vivian, ¿cómo influye la calidad del sueño en nuestra capacidad para recordar información nueva? Ya, qué buena pregunta. Creo que esta es la primera pregunta que teníamos que comenzar, ¿verdad? Para poder explicar esto. Pero antes de hacer todo el vínculo entre lo que es sueño, memoria y aprendizaje, quiero que definamos bien cuando hablamos de sueño de calidad. Muchas veces las personas tienen el mal concepto de creer de que un sueño de calidad es solamente dormir una cantidad de horas suficientes por noche. Un adulto en teoría debería dormir entre 7 a 9 horas por noche, pero todo va a depender de los requerimientos de cada persona. A veces hay personas que requieren menos horas o más horas. Entonces, para hablar de sueño de calidad se requiere, primero, que durmamos lo suficiente. Segundo, que sea un sueño adecuado en la estructura misma. El sueño, cuando nosotros dormimos no es que nos apaguen un botón en la cabeza y que quedemos de una manera inerte, sino que existe un proceso cerebral en donde nuestro cerebro pasa por diferentes etapas de sueño. Y estas etapas de sueño constituyen ciclos de sueño y estos ciclos de sueño se deben cumplir adecuadamente para que tengamos un buen sueño. Por otro lado, además de estos dos factores, se requiere que sea un sueño continuo. No hagamos nada durmiendo, entre comillas, bien si nos despertamos muchas veces en la noche. Y por otro lado, se requiere que sea un sueño sincrónico con las horas del día. Tenemos que dormir de noche y no de día, como muchas personas erróneamente lo hacen o sacrifican horas de sueño de la noche. Recordemos que la noche tiene condiciones ambientales que hacen que tengamos un mejor sueño. Entonces, ahora haciendo la relación y ya teniendo como el concepto de lo que hablamos de sueño de calidad, ¿cómo relacionamos el tema de sueño, memoria y aprendizaje? Esto tiene que ver básicamente lo que ocurre en nuestros ciclos de sueño, nuestras etapas de sueño. El sueño tiene dos grandes etapas. Una de ellas es el sueño no REM, que está compuesto por tres subetapas, el sueño N1, N2 y el sueño N3, y está el sueño REM. Cuando hablamos de sueño profundo nos referimos sobre todo al sueño N3 no REM y al sueño REM. Ahora, los procesos críticos de consolidación de la memoria y el aprendizaje ocurren en las etapas profundas del sueño, es decir, en el sueño N3 y en el sueño REM. ¿Y qué es lo que se ha visto hoy en día y qué es lo que se postula científicamente? Es que estas dos etapas de sueño son cruciales por lo siguiente. El hecho que yo esté ahora conversando contigo, Matías, que esté acá en esta grabación, ¿verdad? Genera múltiples sinapsis neuronales, ¿verdad? Múltiples conexiones neuronales para que nosotros podamos hacer todas las cosas que hacemos durante el día. Pero producto de estas, ¿verdad? De estas sinapsis neuronales y de estos recuerdos que vamos adquiriendo durante el día, obviamente que hay recuerdos de que tenemos que eliminar de nuestro cerebro, porque muchas veces hay recuerdos que no son importantes o si no nos acordaríamos desde la última cosa que nos comimos hace un mes, ¿verdad? Y acá participa el sueño. Entonces, cuando nosotros dormimos en el sueño N3, ocurre una eliminación de todos los recuerdos no importantes, quedando los recuerdos importantes, ¿no? Entonces es como una limpieza. Imaginemos esto como un computador que le hacemos una limpieza, ¿verdad? Entonces cada vez que dormimos nuestro cerebro elimina lo no importante y se queda con lo importante. Y así, cada vez que despertamos y despertamos después de dormir bien, nuestro cerebro está ávido para poder recibir nueva información al día siguiente. Y por otro lado está el sueño REM, que es este otro tipo de sueño profundo que también participa en esto. Y por cómo participa el sueño REM, lo que se postula es de que cuando nosotros adquirimos información durante el día, toda esta información queda almacenada en lo que es nuestro circuito de memoria de corto plazo.
Y para poder integrarlo hacia el circuito de memoria de largo plazo, participa el sueño REM. Entonces, al dormir, nuestro cerebro elimina información basura, queda ávido para recibir nueva información, y además cuando pasamos a esta otra etapa de sueño, que es el sueño REM, incorporamos todos estos recuerdos hacia el circuito de la memoria de largo plazo. Y bueno, además también en el sueño REM ocurre todo lo que es procesamiento y gestión de nuestras emociones y modulación de nuestras emociones, de nuestros recuerdos. Entonces muchas veces hay recuerdos que tienen una alta carga emocional, ya sea negativa o de otro tipo, y durante el sueño REM también ocurre una modulación de estos recuerdos y así los podemos recordar y almacenar de una manera adecuada. Por eso también dormir mal nos afecta negativamente desde el punto de vista emocional, porque no gestionamos adecuadamente las emociones que nos llevan estos recuerdos, ¿no? ¿Es posible mejorar el aprendizaje simplemente ajustando nuestros hábitos de sueño? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que un buen consejo que hubiese recibido yo antes, o sea, cuando entré a estudiar medicina o después cuando hice neurología, y bueno, esto claramente cuando ya hice toda mi subespecialidad de sueño, obviamente que lo internalicé más, pero es si es que queremos aprender y queremos aprender bien y que esto quede almacenado en nuestro cerebro y podamos recordarlo, necesitamos dormir bien. Y un consejo para los estudiantes, ¿verdad? O todas las personas que están en procesos de creación, de hacer cosas, de lo que sea, ¿verdad? Dormir bien es crucial para esto. Y dormir bien, a ver, ¿cómo uno puede dormir bien? Ahora es más que nada la pregunta como en los hábitos, ¿no? Recordemos que la higiene del sueño, que es que yo creo que también vamos a hablar de un capítulo solo de higiene del sueño, pero la higiene del sueño también está como muy manipulado este concepto, ¿no? Pero la higiene del sueño quiere decir todas las cosas que yo hago antes de acostarme, pero también durante el día para yo poder tener un buen sueño. Entonces, evidentemente que respetar mis horarios de sueño, dormir la cantidad de horas suficiente es como el desde que deberíamos siempre priorizar. Y también, claro, dormir de noche, no sacrificar horas de la noche para hacer otro tipo de cosas, sino que recordemos que el sueño de la noche es distinto a dormir de día. Muchas veces las personas creen que durmiendo de día van a recuperar el sueño que perdieron en la noche, pero es distinto el sueño de la noche al sueño del día por las condiciones ambientales. Y bueno, también otro tipo de hábitos, por ejemplo, deporte, ingesta de estimulantes, comida, alcohol, siempre tenerlos en cuenta para poder privilegiar un buen sueño. Ahora, obviamente que si damos ahora todas las recomendaciones para poder tener un buen dormir, nos haríamos, ¿verdad?, otro capítulo, por así decirlo, pero acá el concepto siempre es, o sea, si yo me preocupo de poder tener una buena higiene de sueño, durmiéndome los horarios que debo dormirme, evitando estimulantes de tarde hasta cierto horario, ingesta de estimulantes, no beber alcohol, etcétera, y muchas otras que se pueden recomendar. Acá el concepto es cómo yo percibo mi sueño. Si yo siento que mi sueño no es un sueño de buena calidad, ya es suficiente para poder consultar y poder buscar ayuda. O sea, yo debo sentir que yo al dormir descanso. Y cuando no siento eso, obviamente que algo pudiese estar pasando y requiere de alerta y consultar para estudiar y ver qué es lo que está ocurriendo. Vivian, ¿y existen técnicas o estrategias para aprovechar el sueño como una herramienta para el aprendizaje? Para aprovechar el sueño, sí. A ver, siempre tenemos que tener en cuenta, o sea, si yo quiero aprender y quiero que todo lo que yo aprendo quede almacenado en mi memoria de largo plazo, tengo que dormir bien. Y siempre recordar el concepto de lo que volvemos a repetir, ¿verdad? Duración de horas de sueño, cómo percibo mi sueño, que mi sueño sea continuo, que sea sincrónico con las horas del día, etc. O sea, si quiero aprender, uno de los pilares es que debo dormir bien. Ahora, no sé si por ahí va la pregunta o lo que podríamos como dar como una sugerencia, ¿no? A ver, yo no sé si han escuchado las llamadas siestas, bueno, las siestas o las siestas de café, ¿verdad? Que podría ser una manera de poder aprovechar nuestro sueño junto a un estimulante, en este caso el café, para poder potenciar el efecto de la siesta
y el efecto del estimulante, ¿no? Muchas veces cuando estamos, claro, estudiando, estamos en procesos de estar muy agotados, ¿verdad? Y sentimos que requerimos una siesta. Las siestas siempre se recomiendan que no se excedan más allá de los 30 minutos, porque la idea es que uno no llegue al sueño más profundo y así yo puedo recuperar la energía. Pero una manera de quizás potenciar, quizás por ahí va la pregunta, ¿ya? Por eso estoy dando este tip. Una manera de potenciar el efecto de una siesta para yo aprender y estar más despierto y así poder estudiar, por ejemplo, es tomarte un café, dormir una siesta y el café se demora como unos 15-20 minutos en hacer efecto. Entonces si yo tengo una siesta de máximo media hora, no más que eso, ya al despertar tendría el efecto que estimulante tanto de la siesta como del café, y así mi cerebro va a estar mucho más ávido para poder seguir recibiendo nueva información. Ese sería como un tip aparte, pero claro, vuelvo a repetir, siempre tener en cuenta todo lo que es hábitos de sueño, horarios, regularidad, continuidad y mi percepción de calidad de sueño. Y para terminar, ¿cómo afectan los trastornos del sueño, como el insomnio o la apnea, a la memoria y el aprendizaje? Uy, ya, yo creo que también esa es una tremenda pregunta, y más que solamente el insomnio y la apnea del sueño, cualquier enfermedad que yo tenga en mi sueño que afecte algunos de los factores que ya hemos repetido anteriormente, ¿verdad? Que es lo que es calidad de sueño, va a afectar las funciones del sueño. El sueño tiene muchas funciones, o sea, una de ellas es la memoria-aprendizaje, pero tiene muchísimas otras más funciones que solamente ocurren cuando estamos dormidos. Entonces, cualquier enfermedad en nuestro sueño, ya sea insomnio, apnea de sueño, pierna inquieta, muchos movimientos al dormir, conductas anormales mientras duermo, lo que sea, va a afectar negativamente las funciones de nuestro sueño y van a verse repercusiones cognitivas, y del punto de vista memoria y aprendizaje claramente lo vamos a ver deteriorado. De hecho, a ver, hablando específicamente del tema apnea de sueño, a ver, la apnea de sueño es una enfermedad mucho más frecuente y común que la gente cree. Algunos datos, así como para que lo tengan en cuenta. Los hombres tienen el doble de riesgo que las mujeres de tener apnea de sueño. Las mujeres, cuando nos llega la menopausia, nuestro riesgo se triplica de tener apnea de sueño versus cuando no teníamos menopausia. Ciertos factores anatómicos, tamaño de nuestra mandíbula, forma de nuestro paladar, etcétera, también predispone a tener más riesgo de tener apnea de sueño, ciertas razas, etcétera, pero también a medida que vamos cumpliendo edad va aumentando el riesgo de tener apnea del sueño, y eso es porque la grasa se empieza a distribuir de manera distinta. Entonces, muchas veces también, ¿verdad? Por ejemplo, en pacientes que tienen un peso elevado, la obesidad también es un factor de riesgo para tener apnea de sueño, y eso es porque hay mucha infiltración grasa a nivel de la lengua y las partes blandas del cuello. Pero la apnea del sueño, uno de los síntomas característicos es que los pacientes, además de sentir que su sueño no los descansa, es que se les olvidan las cosas, y muchas veces el clásico perfil de paciente es un paciente mayor que llega a la consulta del neurólogo porque tiene miedo, porque se le están olvidando las cosas y creen poder tener una enfermedad neurodegenerativa o estar desarrollando inicialmente una demencia, un Alzheimer, etc. Pero es sumamente importante siempre en estos pacientes que consultan por una queja subjetiva de memoria, evaluar cómo duermen por la misma razón que estamos explicando. O sea, entrar a hacer exámenes, sobre todo evaluaciones neuropsicológicas, etcétera, sin tener descartado estos factores que ensucian el cuadro clínico, en verdad no es recomendable. Lo primero siempre es descartar estas otras causas que son potencialmente reversibles, porque tratando una enfermedad de nuestro sueño mejoramos esta función cognitiva si es que estamos con problemas de memoria y aprendizaje. Y siempre, ¿verdad?, tener en cuenta de que son factores que tenemos que evaluar junto a otras cosas, ¿no? No solamente el sueño, sino que también se evalúan otras cosas cuando un paciente consulta por esta queja de memoria. Entonces, el link que hay entre apnea de sueño y memoria de aprendizaje es sumamente estrecho. Y uno de los síntomas principales, mientras más severa es la apnea del sueño, más síntomas, por supuesto, tienen los pacientes.